Seguro que has entrado en este vídeo porque no estás contento con tu sonrisa y tienes pensado realizarte algún tipo de ortodoncia de manera que te corrija los dientes que seguramente estéticamente no se ven tan bien. La verdad que hoy en día es súper normal que alguien en algún momento de su vida se haya realizado un tratamiento de ortodoncia para corregir sus dientes. Lo más normal suele ser de adolescentes, ¿no? Cuando pues, los niños empiezan a florecer con sonrisas no del todo muy bonitas y los padres deciden, bueno, pues es el mejor momento, ¿no? Se le pone unos brackets de los metálicos, ¿no? Suelen ser los más típicos y vemos a un montón de adolescentes con ellos. Ahora bien, también existe el caso de la gente que no ha usado los brackets en su adolescencia, quizá porque no tenían un problema bucal muy grave o simplemente porque no tenían acceso a ello, posibilidad de hacérselo, o simplemente porque no existía en su época. Ya vemos que hay mucha gente mayor que utiliza una ortodoncia, incluso en avanzada edad, y no pasa nada. Pero sí que es verdad que ya cuando tienes a partir de cierta edad, sobre los 20, yo creo que suele pasar más, cuando empiezas a trabajar, la gente cada vez es más reticente de usar los típicos brackets metálicos que recuerdan a la adolescencia y cada vez buscan métodos que sean lo más discretos posible, incluso invisibles a poder ser. Entonces existen, pues bueno, los brackets coestéticos que suelen ser transparentes, pero que tienen el peligro de que pueden decolorarse a tonos amarillos, lo cual casi es peor, casi a veces es mejor directamente tener el bracket metálico. También existe la ortodoncia lingual, que es aquella en la que te ponen el aparato por la parte de dentro en vez de por la parte de fuera. Esa es una en concreto de la que yo estaba interesada, luego explicaré. Y por último, el método más novedoso, que bueno, ya lleva unos años, pero sí que es verdad que es el más caro, pero también el que mejor se camufla, el que menos se nota. Y bueno, pues básicamente os vengo a explicar cuál ha sido mi proceso, porque yo al final he terminado con este último método. Os voy a contar cuándo empecé, os voy a contar mi proceso para todas aquellas personas que están interesadas en hacerse este tratamiento, cosas que a mí me hubiese gustado saber antes de decidirme empezar por este tratamiento. Y bueno, básicamente si surte efecto y corrige los dientes de la misma manera que lo haría una ortodoncia clásica. Vamos con ello, no sin antes presentarme. Soy Virginia, una entusiasta de la vida que le encanta descubrir cosas nuevas y os las muestro en mi canal. No sé si os habéis dado cuenta ya, pero tengo algo en los dientes. Sí, es el tratamiento Invisalign. Tengo las funditas puestas, no sé si lo podéis apreciar. Puedo morder todo lo que yo quiera. Esto es genial para el bruxismo, porque al final está el plastiquito y los dientes no se dañan. Pues sí, sigo con el tratamiento Invisalign, no he terminado, o sea, no es una review completa, pero estoy terminándolo y creo que al final va a ser de mucha ayuda porque voy a contar toda la historia, todas las miles de cosas que me han pasado con este tratamiento, que no son pocas. Yo empecé en enero de hace 2 años, en enero de 2019, ¿vale? O sea, llevo ya más de 2 años. Y diréis, madre mía, ¿cómo tenía esta chica los dientes para que tarde tanto en surtirle efecto este tratamiento? Pues no, la verdad es que yo estéticamente estaba bien con mis dientes. La raíz de que yo me quisiese corregir los dientes era más un problema de mordida. Llevaba sintiendo desde hace años que las muelas del juicio me estaban apretando los dientes hacia adelante. Tampoco es que se notaba mucho, o sea, estéticamente no se notaba, pero yo sentía bastante presión en los dientes, en la parte central, tanto en la parte superior como inferior. Eso me llevó a hacerme, como hace, pues no sé, muchos años, igual 6 o más, quitarme las muelas del juicio. Me las quité porque, bueno, siempre se había asociado, ¿no?, que la presión de los dientes, los dolores de cabeza constantes que tenían, podían ser efecto de estas muelas del juicio. Decidí cortar por lo sano. Me tuvieron que hacer cirugía, 2 cirugías para quitármelas, porque no eran muelas que estaban por fuera,
no se veían, estaban por dentro, y me lo hicieron en 2 tandas, primero un lado y luego otro. Pasaron los años y yo seguía sintiendo un apiñamiento y los dolores de cabeza la verdad que tampoco remitieron. Repito, el apiñamiento no se veía estéticamente, pero es lo típico que tú sientes, ¿no? Que dices, madre mía, o sea, me duele los dientes, noto cómo están chocando, ¿no? Al final nadie mejor que uno mismo para sentir eso. Yo, para mi gusto, sobre los 17 años tenía los dientes enteramente perfectos, que no se movían nada. Entonces fue a causa de estas muelas del juicio donde comencé a sentir este apiñamiento que no se notaba estéticamente, pero que seguramente iría cada vez más y más. A todo esto se le suma que yo por las noches también tenía un poco de bruxismo. Llevaba mucho tiempo planteándome usar una férula para dormir, al final nunca lo hacía. Llegué a comprarme los típicos protectores de rugby que usan para jugar, que son enormes, para intentar dormir con ellos en vez de tenerme que hacer una férula, porque son como súper blanditos pero son hiper mega gordos, o sea, no puedes cerrar la boca, es horrible, o sea, no podía dormir con ellos. Y nada, siguieron pasando los años, seguía sintiendo esa presión, los dolores de cabeza, hasta que ya un día me desperté por la mañana y vi cómo me cayó un trocito de diente. Realmente ese trocito de diente que noté, que luego me puse en la mano, era un trozo de diente muy pequeño, pero claro, yo me asusté muchísimo. Al final un trozo de diente, o sea, por muy pequeño que sea, pues asusta un montón. El pequeño bruxismo que tenía por las noches no ayudaba con la configuración de muelas que tenía en la mordida, básicamente. O sea, no tenía los dientes intercalados, sino los tenía chocando directamente, entonces eso favorecía todo el desgaste y demás. Este fue el desencadenante de que yo dijese, bueno, ya basta, o sea, me lo tengo que corregir porque esto puede ir a más y Dios mío, me voy a quedar sin dientes. Te imaginas el drama, las pesadillas típicas que tiene la gente, ¿no? Quedarse sin dientes. Así que nada, acudí a varios dentistas, tal, y la verdad que es que cuando me ofrecían los distintos métodos que tenían, me parecían horribles, o sea, sobre todo estéticamente. Yo tenía en la cabeza hacerme el método con ortodoncia interna, lingual, pero no cualificaba para ello, por lo visto porque los dientes por dentro eran demasiado pequeños y no podían poner los brackets internos por la parte interna, tenía que ser por la parte externa. Entonces notaba cómo me intentaban vender pues los brackets tradicionales o el Invisalign. Yo me negué a usar los brackets tradicionales porque, bueno, al final yo estaba trabajando, como podéis comprobar, mi apariencia no es de persona de mi edad, soy más mayor de lo que aparento y pensaba que, bueno, añadirme unos brackets metálicos típicos de adolescentes, pues no me iba a hacer ningún favor, no me iban a dejar entrar en ningún lado y bueno, pues básicamente ya solo me quedaba el método Invisalign. Me estuvieron dando precios y la verdad que me pareció una barbaridad. Fui a un par de sitios, en los 2 sitios me dijeron que me tomaría como 2 años. Claro, entre el precio que me daban para el tratamiento y los 2 años, pues me echaron totalmente para atrás. No entendía por qué algo que realmente estéticamente estaba bien, que era simplemente mover un poco las muelas, tardase tanto tiempo y además fuese tan costoso. Entonces decidí, bueno, no te paranoies, si al final tú estás bien, puedes tirar para adelante. Así que al final lo terminé dejando, terminé pues pasando del tema, bueno, convenciéndome de que al final no estaba tan mal, al final si estéticamente me veo bien, pues el problema de las muelas que estén tan juntas, pues bueno, supongo que hay mucha gente que sobrevive así y no pasa nada. Pasaron otro par de años y ya cada vez veía cómo se me iban apiñando un poco más los dientes, sobre todo los de abajo, cuando yo siempre les había tenido perfectos. A ver, el apiñamiento realmente no se notaba, o sea, tú si me mirabas no lo notabas, la gente, mis amigos, mi familia no lo notaban, realmente parecía un poco histérica, pero yo por dentro con la lengua pues se nota, ¿no? El relieve y son cosas que a lo mejor a simple vista no se ven. Volví a visitar un par de sitios para hacerme el tratamiento Invisalign.
en un sitio pues igual me decían que 2 años, como me habían dicho en las primeras citas que tuve años antes. Y bueno, la diferencia de precio entre clínicas era bastante grande, la verdad, tengo que decirlo. O sea, fui a un par y entre ellas dos había mucha diferencia. A la última que fui me ofrecieron como una ofertilla en la cual no salía tan caro como en la otra clínica que había ido anteriormente. Entonces, bueno, decidí hacérmelo con ellos. Repito, empecé el tratamiento en enero de 2019, a finales de enero de 2019. A mí una cosa que me rayaba bastante era el hecho de, bueno, seré capaz de hablar normal, como una persona normal, porque al final, bueno, pues eso, en el trabajo te tienes que comunicar con todo el mundo y tal, y no me gustaba la idea de pensar que no iba a poder hablar, comunicarme correctamente. Ellos me decían en todo momento que no habría problema. En internet leía comentarios de todo tipo, gente que le había costado mucho, gente que le había costado menos, y la verdad que al final es algo que hasta que no vives en tus propias carnes pues no lo vas a saber. La verdad que las primeras semanas que me pusieron el aparato bastante bien, porque realmente es como una funda, o sea, no súper bien, simplemente a lo mejor unas pequeñas heriditas, que esa era otra razón por la que no quería usar brackets, por el tema que no vas a poder comer igual y las heridas que te puede producir. Si ya el Invisalign me producía un poco heridita, no me quería ni imaginar lo que hubiesen hecho en mí unos brackets. Pero vamos, estas heriditas me duraron nada y menos, o sea, poquísimo tiempo, y luego desaparecen y no te vuelven a pasar. Y nada, pues el primer mes la verdad que lo llevé súper bien. El único problema, que sí que es verdad que te cuesta vocalizar más, pero es simplemente pillarle el tranquillo. Sí que suenas distinto, no suenas tan fluido, tienes que hacer como más esfuerzo porque tienes que tragar más saliva, ¿no?, que se queda en el aparato. Pero bueno, sí que hablaba distinto, pero hablaba bien, no es ningún drama. Realmente cuando hablas mal son la primera semana, ¿vale? Pero ya cuando cumplí el mes y tuve que volver a la clínica dental, ya me empezaron a cambiar las fundas y a ponerme unas junto con ataches. ¿Qué son los ataches? Pues son estos pequeños relieves que podéis ver. Seguramente lo puedo mostrar. Veis que esta funda no es lisa, no está completamente lisa, tiene como unos piquitos, unos relieve, ¿vale? Es porque te ponen unos ataches pegados a tu diente para de esa forma poder mover los dientes en la dirección, el sentido, rotación que se quiera, porque simplemente la funda por sí sola, pues bueno, a lo mejor te desplaza los dientes, ¿no?, pero no te puede hacer cosas muy complejas como moverlos verticalmente, etcétera. Y para eso es necesario estos ataches. Y esto al final es algo importante a tener en cuenta, porque al final si tú tuvieses simplemente la funda sin los ataches, sí que sería una ortodoncia totalmente invisible. Pero el hecho de tener los ataches, los piquitos en todos los dientes, va a hacer que no sea invisible, ¿vale? Se va a notar que tienes cosas puestas, ¿vale? Por mucho que sean transparentes. Sí que es verdad que a lo mejor al hablar, si la persona no se fija mucho, no se entera. Hay gente que me ha visto y no se han enterado, pero se ve, se nota. Eso es algo que no suelen decir cuando te vas a hacer el tratamiento, y quería dejarlo claro porque te van a poner ataches sí o sí. Además, el proceso de poner estos ataches, la verdad que no es muy cómodo. Se sufre bastante. Bueno, he de decir también que depende de la dentista que te lo haga. A mí me lo han hecho distintas y hay mucha diferencia. Con una lo pasaba muy mal y bueno, dejémoslo. Al final es un rato que pasas un rato un poco mal, pero ya está. Otra cosa que yo tampoco había tenido en cuenta es que a la hora de pintarme los labios, con todas las barras de labios que tenía que me encantaban, pues se me iba a traspasar el labial a toda la funda. Y diréis, pero si ahora tienes los labios pintados y no se te traspasa. Bueno, estoy usando un labial permanente, os dejo abajo en la cajita de descripción el que uso, y por eso no se traspasa de la manera que lo hacen los labiales normales. Es decir, que también traspasa.
Si tienes los ataches muy salientes, que te tocan bastante los labios, se te va a manchar, ¿vale? Se te van a manchar los ataches. A mí me pasaba sobre todo con los colmillos, que se manchaban de pintalabios, pero la verdad que el hecho de poder pintarte los labios supera el hecho de que, bueno, se te manche el colmillito. A mí eso me da un poco igual, por eso me lo sigo pintando con el pintalabios permanente. Total, que pasaron los meses y